La casa sobre el arroyo de Mar del Plata, Argentina, tiene hoy un reconocimiento como icónica, universal del siglo XX, entre otras que no son muchas. Para Le Corbusier, que estuvo muy cercano a Manzio o al revés para concretar esta obra, la consideró como que es la casa sur le ruisseau, o sea, sobre el arroyo en el concepto francés. Universalmente se la estudia en las facultades o escuelas de arquitectura como The House over the Brook. ¿Por qué? Y porque la asimilan a otras tipo la de Wright, la Casa de la Cascada, etc. Y no son muchas. Lo que sí hay que recalcar es que la respuesta que hace Amancio Williams con la arquitecta socia Delfina Gálvez Bunge es que la realiza en un ambiente muy propio de nuestra pampa húmeda. El arroyo, el bosquecito, el monte, y sí hay que tener muy expresamente presente quiénes son los protagonistas. El primer protagonista que uno diría es Amancio. No, el primer protagonista aquí es su comitente. Es Alberto Williams, músico, padre de Amancio, pero que desde su infancia ha pregonado por la música que responde a este medio contextual. No por nada hace 9 poemas sinfónicos de distintos lugares del país y lo que hace es integrar una comisión que hace la última versión de nuestra canción patria, nacida en los albores de nuestra independencia en 1810, en que la versión que hoy tocamos sinfónicamente o en la versión que uno quiera del himno nacional se debe al presidente de esa comisión, es Alberto Williams. Como muchos grandes artistas, en este caso de la música, compositor, transita por etapas en donde se va acercando cada vez más a la naturaleza, a esa naturaleza, en este caso pampeana, y lo que hace es interpretar, como Dvořák, como Enescu, como Grieg, obras que responden a los sonidos que la propia naturaleza nos emite y nos hace llegar y nos hace sentir ese espacio. Volvamos a los intérpretes. El segundo intérprete, obviamente, es Amancio Williams y Delfina, fueron compañeros de estudio, arquitectos, pero que están enrolados en una directa relación con la interpretación de la historia latinoamericana, en donde hace obras que responden a lo que conocemos como Ricardo Levene, Ricardo Rojas, y hace obras, en este caso, ambientales o medioambientales, que responden a dejar de lado obras eurocentristas, si uno se quiere llamarlas, o bien eclécticas a la europea, implantadas en este contexto. Ese contexto ya lo había observado que es diferente Niemeyer y el propio Eduardo Sacristi argentino en la avenida de Le Corbusier a América allá por 1927, que visita Montevideo, se entrevista con Niemeyer, lo hace en Montevideo con Vilamajó y lo hace en Buenos Aires con Eduardo Sacristi, y sí está presente Amancio Williams.
hace que su concepción arquitectónica haga un gran cambio. Un gran cambio, un salto cuántico, si uno quisiera, porque retoma como si fuera un nuevo renacimiento luego de la revolución industrial y las revoluciones sociales en Europa en 1948-1970, revolución rusa, si uno quiere también, y hace que retomen los valores, los parámetros del Renacimiento florentino, que a su vez están inspirados en el clasicismo griego del siglo IV a.C., el siglo de Pericles de Fidias. Todo eso lo toma para llegar a la casa sobre el arroyo. Lo hace también con la convergencia, si se quiere, de dos grandes del momento. Robert Maillard, que hace el arco, los puentes, y Auguste Perret, el que es el maestro del hormigón, en el cual lo toma también como modelo Le Corbusier. Entonces concibe, bajo la confluencia de todos estos parámetros, más el pedido expreso del comitente, que lo que quería era una casa estudio musical, para concretar su última etapa naturista en cuanto a plasmar en arte, un arte musical, lo que la naturaleza nos da en este contexto. Es sumamente importante que el predio que ellos adquieren en remate público en 1942 es la presencia del arroyo, porque es el que permite a Alberto Williams, en su estudio, en la planta alta, en realidad la planta principal de la casa sobre el arroyo, escuchar, por un lado, todo lo que ocurre en el arroyo y está a la altura de los pájaros en la copa de los árboles. Y tan así que en los borradores de sus partituras, que concreta primero al piano para luego hacer las partichelas, es que siempre anota al pie las distintas cosas que él concibe musicalmente. Es sumamente importante porque se lleva a la naturaleza a un arte de cultura, a un arte que Amancio y Delfina concretan en arquitectura, otro arte, es una de las artes principales. Obviamente, claro, resuelve Amancio y en complemento muy fundamental con Delfina, porque mientras Amancio lo que hace es todo ese movimiento que yo describí anteriormente, Perret, Le Corbusier, Mies van der Rohe, la Bauhaus como otro intérprete, hace la resolución del pabellón principal y el pabellón secundario, o sea, la casa estudio más el pabellón de servicio y los senderos y el puente que también circunscribe o permite pasar por fuera el arroyo. Bien, pero también resulta sumamente interesante que una obra de este tipo, y es común en el mundo, sufra, llamémoslo, inconvenientes, abandonos, prioridades sobre determinadas cosas que acontecen, y claro, la casa sobre el arroyo sufre grafitis, sufre vandalismos, sufre destrucción, sufre 2 incendios, y claro, estamos degradando el sitio, ya el arroyo no está presente, por lo que lo principal es, como en la casa sobre la cascada, desaparecerse la cascada. Ya la casa sobre la cascada no es lo mismo. Aquí pasó lo mismo al entubar el arroyo en 1957. También los árboles van sufriendo su propio deterioro y hay que tener en cuenta que como un espacio natural
es un lugar distinto, no solo todos los días a las horas del día, sino que no es lo mismo en otoño, en invierno, en verano. La presencia de la naturaleza hace que tenga esa estacionalidad muy marcada, en donde si estamos en el medio, los percibimos las 4 estaciones del año. Bien, hasta ahí uno diría que habiendo sufrido depredaciones y una serie de inconvenientes, un grupo de personas encargadas, y quizás el pie fundamental fue concretado en 1975 con una elevación del hoy doctor en arquitectura Roberto Fernández, en compañía de Alejandro Novakovsky, otros, y me incluyo, en elevar a declaratoria a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos y Sitios para que tenga declaración de monumento histórico nacional. Pero es muy relevante que se haya incluido, es monumento histórico artístico. Y no es casual, no son muchos los casos, y menos en Argentina, este tipo de declaración. Pero esto nos lleva a otro concepto, es que la obra es arte. Es arte, pero no solo arte en cuanto al edilicio, es arte en el sentido amplio, que es naturista, que es un espacio de ecología, si queremos un sistema ecológico abierto, donde había surgido sobre una quinta ya histórica perimetral de la ciudad, hoy está en el centro de la ciudad y conserva toda una serie de valores, llamémoslo bióticos, que hoy hacen que sea una reserva natural, un pulmón verde, si se quiere, de la ciudad, incluso con especies, aves, plantas, que son parte del sistema y algunos de ellos en peligro de extinción. Y sin embargo, aquí se conservan. Si vamos al caso de una declaratoria, sí, hay otras municipales, es reserva forestal, hay otra declaratoria provincial, que es la Constitución que tiene en cuenta, una Constitución que tiene en cuenta por primera vez el valor ambiental del sitio, y también tiene esta declaratoria. Pero para la UNESCO, que está interesada en una obra de este tipo, es que sea declarada reserva, una reserva que responde a que es biológicamente compatible y que debe ser reservada porque hace a una función de salud, en este caso de la ciudad de Mar del Plata, donde está inserta. Bien, volvamos a algo, y para concluir es tener presente que la Bauhaus, sea Walter Gropius, Mies van der Rohe, cuando estuvo presente Le Corbusier, en la República de Weimar, ellos se consideraban para el momento política o filosóficamente como socialdemócratas. Socialdemócratas en este sentido, y lo es la Casa del Puente, y yo creo que lo comparte mucho Amancio, es que esa naturaleza, luego de la diáspora, y agreguemos o volvamos a decirlo, sin Bauhaus no hubiéramos tenido Casa sobre el Arroyo, sin la concepción de Le Corbusier con la Carta de Atenas, con las premisas de pilote, las fachadas, la orientación, utilizar la terraza como jardín, etc., no hubiéramos tenido. Y tampoco
si no hubiera venido a América Le Corbusier, o si la diáspora de 1937, ya en Dessau, ya no en Weimar, no hiciera que tuviese esta obra aquí, porque si bien se fue de Alemania, pero se dispersó en todo el mundo, no solo Estados Unidos, sino aquí en nuestras latitudes. Volvamos al arte, y es de otro gran socialdemócrata del momento, no perteneciente a la Bauhaus, es Bertolt Brecht, y dijo: las cosas hechas por un pueblo, en cuanto a arte, son su máximo valor artístico, pero no solo artístico, es el gran valor que hace humano a los pueblos.